Muy buenas tardes con todo el público que nos está viendo en este momento. Mi nombre es Dante Olivera, cofundador del grupo, la organización juvenil denominada Frente Crítico Universitario. El día de hoy vamos a tener un interesante conversatorio titulado, que se titula Universidades y Futuro, ¿no? Jóvenes, Universidades y Futuro, que es un conversatorio acerca de la perspectiva que tienen los nuevos jóvenes de, diría yo, las dos universidades más representativas de todo el Perú en el mundo, que es la San Marcos, la Decana de América, y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se van a tratar algunos puntos interesantes, como por ejemplo cuál es la visión política o la política dentro de la universidad, dentro de San Marcos, dentro de Católica, cuál es su perspectiva respecto a una política más general hacia el exterior o nacional, algunos últimos sucesos que han habido en este caso en San Marcos y también, ¿por qué no, en Católica? El futuro que puede haber de cara a, por ejemplo, ¿no? el 2026 o cuál sería la importancia de los jóvenes universitarios. Mucho se habla un poco acerca de la tesis de la batalla cultural, de la tesis de la nueva derecha. Entonces, en este conversatorio estamos aquí presentes para más que todo ver perspectivas y opiniones de jóvenes que, diría yo, nos consideramos de derecha, puede ser ilustrada, nueva derecha o demás, pero a fin de cuentas pertenecemos a ese grupo, a esa familia, ¿no? Para tal sentido, voy a dar el pase para que inicie este conversatorio a la estimada Angie Espinosa, y luego cada uno va a poder ir rotando o prendiendo su micro como lo convenga. Este, recordemos, es un conversatorio, es como si fuera una tertulia presencial, pero en este caso está haciendo de manera virtual, ¿no? Sin nada más que decir, los dejo, estimados señores, estimadas señoritas, y conmigo será hasta acá. Estimada Angie, tienes el pase. Muchas gracias, Dante. ¿Qué tal? Agradecida por la oportunidad de estar, digamos, en este pequeño conversatorio, conocer a gente nueva. Me llamo Angie Espinosa, soy actualmente presidente de la Asociación Juvenil Frente Crítico Universitario. Y bueno, estudio actualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy actualmente en quinto año de la carrera de Derecho. Mucho gusto. Eso en breve. Quisiera también conocerlos a todos ustedes. Así que, quien desea también presentarse. Ya, bueno, voy yo. Claro. Bueno, mi nombre es Cristian Luján, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Católica y bueno, soy fundador de la agrupación estudiantil Essentia PUC. Actualmente desempeño el cargo de director de contenidos y eventos dentro de la asociación. Y bueno, básicamente hemos venido trabajando ya cerca desde marzo, ¿no? Marzo con esta nueva iniciativa y de antemano les comento, ¿no? Que para esa iniciativa el FCU fue una de las principales inspiraciones, ¿no? Porque ya conocíamos su actuar, su trayectoria, entonces era como que queríamos replicar un poco la lógica del FCU en la Universidad Católica, pero desde un punto de vista, nosotros sí creemos que el activismo es importante, o sea, somos un poco más activistas, ustedes son un poco más académicos, es lo que hemos percibido, pero tratamos de equilibrar, ¿no? Académico y activismo, porque creemos que también es importante. Bueno, por el momento llego hasta acá. Ya, bueno, me presento, soy Camila Álvarez, soy estudiante del noveno ciclo de la carrera de Derecho, de la PUC también, y bueno, soy parte de Esencia PUC como asociado. Eso sería todo por el momento. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Renato Pérez. Bueno, fui presidente de la Federación Refundada de San Marcos, el que dio inicio a esta nueva Federación Liberal de San Marcos. Y pues aún venimos haciendo activismo en San Marcos, más que nada para una política más liberal dentro de la universidad. Gracias. Gracias a ti, Renato. Vamos a ver cómo podemos ir manejando este conversatorio y como ya se les había mencionado, vamos a ir, digamos, por un primer tópico que sería acerca de la política en cada universidad, tanto
de San Marcos como de Católica. Así que creo que podríamos tomarnos un par de minutos para, en general, dar una perspectiva de cómo se lleva la política en cada universidad. No sé si, Renato, quisiera, ya que estás más metido en la política que yo, podrías tal vez dar desde tu punto de vista cómo en San Marcos se lleva la política. Uy, desde pues que ingresé a San Marcos, lo quiero encasillar en 2 puntos. Había una política anterior, en el 2023, que era una política muy cerrada, donde pues cualquier ideología no podía postular al sector gremial, por ejemplo. Si postulabas a la federación tenías que ser de esa misma línea, pero si tenías otros ideales, pues te tachaban con cualquier justificación, cualquier excusa que ellos encontraban. Era una política muy cerrada y también había un fuerte miedo a la famosa funa o desgremiación. Y eso hacía pues que no había mucha libertad dentro de la universidad en la política sanmarquina. Había generado pues un repudio de los mismos estudiantes y los había vuelto apolíticos a la mayoría. Entonces pues un pequeño grupo decidió cambiarle esta cara a la política en San Marcos, donde ya no importaba tu ideología, sino la decisión de la mayoría. Ya importaba si te elegían o no. Y más que nada la política, pues en San Marcos estaba enfrascada en esas tendencias ideológicas, ¿no? Parece que había 2 frentes en San Marcos y unos eran supuestamente mayoría y los otros minoría. Una política más enfrascada en el bullicio, en el que hace más bulla, el que maneja más redes sociales, el que está más cerca a las bases tenía la verdad. Y pues sin embargo ahora último hemos pasado una hecatombe, hubo una toma y pues la política ahora en San Marcos está muy difícil ver el futuro, ¿no? Eso sería todo. Claro, dando tal vez creo que se escucha doble cuando yo hablo. No sé si me pueden ayudar con sus micrófonos. No. Te escucho normal. Ya. A ver, según mi perspectiva de cómo yo entiendo la política en San Marcos, cuando ingresé a San Marcos, y tengo que ser bien sincera y seguramente capaz haya gente que nos esté viendo, incluso que no piensa igual que nosotros, y eso se respeta. Pero yo cuando ingresé a San Marcos, desde mi punto de vista, yo no sabía ni siquiera qué era derecha ni izquierda. No tenía la menor idea. Solamente tenía esas malas o buenas, quién sabe, estereotipos de lo que significaba ser un samarquino. ¿Qué significaba ser un samarquino para cualquier cachimbo que entre a la universidad? Revolucionario, que está combativo, que no se queda callado, que creo que ya ustedes conocerán los estereotipos que se puede, o al menos la prensa, o al menos en la propia academia, se dice sobre un samarquino. Ya, yo pensaba eso cuando ingresé a San Marcos. Y yo, sin tener idea, casi termino en un grupo progresista, sin saber qué era el progresismo. Pero, mal que bien, yo cambié mi postura política, porque empecé a escuchar a otras personas. Conocí a Dante, que es la persona en la que estuvo dando la introducción a este conversatorio. Conocí a otros chicos que se ocultaban en las sombras. Éramos, al menos para el 2000, estamos entre ustedes, pero no nos ven o no hablamos. Cosa que, a fin de cuentas, cambió bastante durante los últimos años. Y eso no le ha gustado a muchas de las personas, sobre todo en mi facultad. Y no me imagino a una persona que abiertamente diga, yo soy liberal, yo soy conservador, no soy de izquierda, abiertamente, porque sería sentencia para o acoso político o que simplemente te tengan marcado ahí. Esta persona no piensa así. Y es muy duro porque justamente como mencionó Renato,
es mucho más difícil llegar a los gremios. Es muy difícil. O sea, tú puedes llegar hasta cierto punto, digamos, juntas directivas, pero hasta ahí. No puedes seguir escalando porque no conviene, o bueno, no les conviene, de que haya diversidad de ideas, si al menos que no colinden dentro de su tipo de pensamiento. Es por eso, como dijo Renato, es muy cerrado. O era muy cerrado, porque al menos se han estado generando grupos con pensamiento disidente, que podrían fácilmente decirse de derechas o de centro derechas. Las etiquetas son muy complicadas. No sé si sea lo correcto, pero así normalmente se manejan las políticas en las universidades y en el mismo Perú. Pero creo que he hablado mucho. Quisiera también entender cómo se maneja la política en Católica. Adelante. A ver, la política en Católica, voy a hablar un poco de mi experiencia de cuando yo entré a la Cato en 2019. Cuando yo entré, siempre te mandan primero por Estudios Generales Letras durante 2 años. Y mi primer año, el 2019, fue algo bastante particular porque, para empezar, tú ahí recién estás experimentando lo que es la política universitaria, recién estás adentrándote en ese mundo, ¿no? Y la católica en particular, o sea, una cosa es cómo se muestra afuera y otra cosa es cómo es hacia adentro. Hacia adentro yo me he dado cuenta de que siempre estaba o tres agrupaciones políticas o solamente dos. Una que era bien, que iba para la progresía, y la otra que era más como de derecha, pero que al final se convirtió en un partido morado 2.0. Sí, así se volvió esa organización política. Entonces siempre estaban entre esos dos. Pero el tercero que iba, que era casi lo mismo que el grupo que iba para la progresía, pero no. O sea, la verdad, siempre quedaban entre los dos primeros grupos que mencioné. No voy a decir nombres. Y también me da cuenta bastante el hecho de que en los gremios, el tema de la censura, la poca pluralidad de ideas. Yo era una persona en sí, al inicio, tenía mis dudas. O sea, si bien es cierto, vengo de una familia de derecha, pero también tenía un poco mis dudas porque no estaba tan metida y no sabía mucho sobre conceptos de feminismo o etc. de cosas que hablaban, pero cuando iba escuchando a las personas, en las TES en particular, porque siempre cuando tú entras como cachimbo hay esas famosas TES, ahí esas TES no sirven para tú integrarte, esas TES sirven para adoctrinarte. Y yo estuve en una en que siempre te hablaban de feminismo, de patriarcado, pero yo empezaba a cuestionar. ¿Por qué? O sea, ¿para qué existe el feminismo? ¿Para qué existe el patriarcado? ¿Por qué a las mujeres se las pone así? ¿Por qué a las mujeres se les pone como objetos, como víctimas, cuando ya suficiente tienen con lo que les pasa? ¿O por qué a los hombres se les echa la culpa diciendo que son machos, machos maltratadores o machos, todos los adjetivos que les ponen, ¿no? Entonces, así fue cuando yo me empecé a cuestionar y también me comencé a alejar. Y ya cuando entré ya de por sí a lo que es en sí Cato, ya de forma presencial en la Facultad de Derecho, sí seguía bastante el tema de la censura. La censura en Católica y la cultura de la cancelación es muy fuerte. Hay muy poca pluralidad de ideas. Lamentablemente, en mi particular, la Facultad de Derecho siento que está muy para la progresía. No veo muchas personas que, como dirían los buenos amigos progres que tengo, salgan del closet respecto a sus ideas, si son de derecha o si son... Y de derecha comprenden, ¿no? Liberales, oro-liberales, minarquistas, anarcos, capitalistas, lo que sea que entre, pero les falta bastante eso. Y justamente el hecho de que Esencia también esté entrando dentro de esa cultura, entrando poco a poco dentro de PUC, haciendo como su terreno, eso también es bastante, porque ya más personas pueden tener la confianza de salir de ese closet y dejar de decir sus ideas solamente en sus cabezas o solamente en un grupo que ellos confían, sino empezar a tener más confianza porque hay más personas que están saliendo a decir sus ideas e incluso pueden hacer una contra a las ideas predominantes que lamentablemente están existiendo en la católica. Ya, bueno.
interesante lo que... ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, miren. Bueno, es curiosa la pregunta, ¿no? ¿Cómo se maneja la política? Y hablar de esto, yo diría que no solo incluye el tema de cómo se dan las elecciones a nivel gremial o de representación estudiantil en general, sino también a otros niveles que, como ha mencionado Camila, ¿no? Y yo también les voy a comentar, voy a partir de mi experiencia de cómo entré a la Universidad Católica. Yo estudiaba otra carrera, estudié ingeniería. Descubrí que la ciencia política era lo mío, y la política en sí, ojo, que hay diferencias, ¿no? Ciencia política, la ciencia, y otra cosa es la política como práctica. Entonces, a mí también me interesa la política como práctica. Pero hasta ahora no he postulado a ningún cargo y ahorita me van a entender más o menos por qué. Lo que sucede es que, eh, digamos, sobre todo en generales letras, uno encuentra una gran dosis de, vamos a llamarlo así, de adoctrinamiento, eso es cierto. Y lo que vamos a hablar más adelante, que es el tema de la batalla cultural, es algo muy relevante acá. Digamos que los marcos interpretativos que más o menos la gente maneja están en generales, te lo cambian totalmente. Desde un curso de narrativa, que puede ser sobre narrativa del terror, pero en cada película, sesión, lectura, tú encuentras ciertas curiosidades que sin que tú te das cuenta te están cambiando un poco el chip, ¿ok? De diferentes cosas, de tus valores, de tus principios, etcétera. Ya sea las disciplinas de filosofía, incluso en teología, que particularmente es un curso que por medio de distintos cursos la materia de teología se dicta en la católica. Pero bueno, yo diría que la política en sí, bueno, en esa parte, en esa dimensión de la universidad, que es el tema de cómo te enseñan los cursos, está muy marcado, está muy, muy tirado para un lado, ¿no? Y con esto me refiero al lado izquierdo del espectro, en sus distintas versiones, ¿no? Y claro, cuando tú eres muy joven y te cachetean intelectualmente, te dan una ráfaga de conocimiento que pone en jaque todas tus maneras de ver el mundo, porque ustedes saben, y esto yo siempre lo digo, ojo, el Perú en general, los valores que maneja el peruano promedio son valores conservadores. Pueden defenderlo de alguna u otra manera, tienen distintas maneras de entenderlo, pero bueno, yo siento eso. No tengo un estudio que avale esto que he dicho, pero bajo como yo entiendo el conservadurismo y como veo que muchas personas actúan en su cotidianidad, puedo afirmar esto. Pero, ojo que en la católica te cambian un poco este chip. Ahora, ¿está mal que enseñen eso? Que enseñen, digamos, las cosas de una manera, digamos, con un núcleo ideológico distinto. No, pero sería interesante que también te muestren la otra cara de la moneda, ¿no? Cosa que no ocurre, ya sea en la carrera de economía, ya sea en la carrera de ciencia política, en todas las carreras. Los sílabos están como que nutridos de una filosofía que en realidad, digamos, va en contracorriente a lo que más o menos nosotros manejamos o entendemos, ¿no? En nuestra cotidianidad, o los valores, digamos, conservadores, como yo diría, ¿no? Va muy a contracorriente con esto. Entonces, pues es una dimensión, pero ahora la política universitaria, que es algo que ustedes han tocado. Los estatutos que avalan quién puede participar, quién no puede participar, está muy cerrado a seguir ciertas normativas, ¿no? Digamos que por ejemplo, ¿no? La famosa paridad, ¿no? Está muy presente. Para presentar tu lista tiene que haber al menos la mitad de mujeres, ¿no? O sea, desde aquí nomás uno ya ve para dónde va dirigido esto. También el tema de disidencias, ¿no? Que tienen que participar, etcétera. Entonces, desde las normas, desde el marco normativo que hay para participar en política, ya uno está como que amarrado, ¿no? Ahora, yo no digo, yo creo en el mérito, creo en la capacidad de cada persona y creo que si la persona ABC tiene las capacidades para ocupar cierto cargo, bacán, ya sea hombre, ya sea mujer, ¿no? O sea, y es más, mi lista puede estar llena de mujeres y no hay ningún problema. Es más, para muestra un botón, Essentia, cuando se funda con más mujeres que hombres. Y cuando empezaron a salir las primeras publicaciones de Essentia, eran muchas mujeres. Entonces, ya no, incluso para querer atacarnos por ese lado, no tenían cómo hacerlo. Pero ojo, que Essentia es una asociación más que todo académica activista. No estamos buscando por el momento llegar a algún puesto de poder. Por el momento, he dicho. O sea que probablemente, no en estas elecciones, que ya va a ser, justo esta semana son elecciones en Católica,
Probablemente para el próximo año, cuando ya tengamos una base más sólida digamos, y haya gente que esté animada y que tenga estos valores, vaya a postular, porque si no se hace algo en ese sentido, pues nosotros vamos a estar conversando, hablando, pero también tiene que haber un cambio en lo real, ¿no? Pero sí, efectivamente, en la actualidad hay partidos progresistas, ¿no? Que se entienden como progresistas, que, digamos, yo diría que es y la versión de derechas más conocida, mainstream. No voy a decir su nombre, pero es muy conocida, tiene muchos años de existencia, todos los años postulan. Es un progresismo edulcorado. O sea, yo diría que finalmente es lo mismo, pero más atenuadito. Pero no hay un cambio sustancial en el interno, en la propuesta, ¿no? Como, Entonces, como coméntame, un coméntame. liberal en el sentido norteamericano. Yo diría, o sea, un liberal, claro, o también como un liber progre, como se conoce más en esta zona del mundo, en Latinoamérica, ¿no? Es como un liber progre, así, ¿no? Un poco que no se quiere asumir, no quiere ubicarse en el espectro, ¿no? Es tibio. Pero, bueno, yo no me voy a quejar, porque, y seguro que lo que pero, o sea, creo que uno va aprendiendo en el camino y el cambio de ideas se puede dar, digamos, siempre y cuando tú hayas tenido una evolución bien informada, ¿no? Y bien madura del tema, ¿no? Porque hay gente, es verdad, oportunista, que se cambia del bando, ¿no? De un bando a otro con tal de aspirar a ciertos cargos de poder, etcétera, ¿no? No es mi caso. Muchos cambios a nivel ideológico que, bueno, podemos ir conversándolo más adelante. Ya me extendí demasiado. Claro, sí. Muchas gracias, Cristian. Claro, comparto justamente para tocar el siguiente punto sobre este cambio de pensamiento en lo que va de estos, digamos, desde que hubo la pandemia, desde el 2000 hacia adelante. No sé si te has dado cuenta de que a nivel tal vez geopolítico las cosas han ido cambiando bastante y digamos que tanto liberales como gente que se autodenomina de derechas está teniendo presencia y ha llegado para quedarse, porque si te has dado cuenta ha habido digamos, un silencio cómplice que la propia derecha ha estado prolongando tanto tiempo que en las universidades no se escucha o no se ha estado escuchando mucho, digamos, ideas diferentes que realmente tengan impacto. Y así que con esa breve introducción vamos a ver un tercer punto que es sobre la denominada batalla cultural. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que entienden como gente con gente de derecha o personas que piensan, digamos, o no izquierda, también es válido? Podríamos empezar con Renato. Claro. Bueno, la famosa batalla cultural. Yo pienso que no es tanto así, sino una batalla contra lo que no sirve, ¿no? Contra lo que hace mal a la universidad. Por ejemplo, algo que he notado muy claro en San Marcos y que se viene repitiendo cada rato, es que la política en San Marcos es enemigo por naturaleza de la autoridad. Si uno ve hacia el pasado, todos los rectorados que ha habido, todos los movimientos estudiantiles han estado en contra del rector y de la autoridad. Todos. No sé, creo que ya es una doctrina que vienen teniendo, que la autoridad es su enemigo. Entonces, esa es como una especie de cultura que hay que combatir, ¿no? O sea, que eso está mal. Al contrario, la autoridad es el que hace obras, el que hace los presupuestos, y si los gremios o el cogobierno trabaja de la mano, pues se podrían lograr cosas en beneficio del estudiante. Eso no se dan cuenta. Pero eso sí, también sancionar y castigar si es que hacen mal, ¿no? Entonces me he dado cuenta que eso se debe combatir en San Marcos, que la autoridad no es el enemigo, al contrario, podría ser un aliado útil para lograr
beneficios para los estudiantes. Otra cosa, pues, que he visto que se debe combatir en San Marcos, como ya lo han repetido todos, es ese cerrojo que tienen, que si no piensas igual a mí, no, eres mi enemigo, de frente, eres mi enemigo, ni siquiera me alejo de ti, ni siquiera te respeto, no, tú eres enemigo y punto, se cierran en esa forma. Si escuchan que eres liberal o de derecha, no, eres un seguidor de mi ley, eres un fascista, eres un frío, etcétera, etcétera, etcétera. No puedes entrar a mi asamblea, te desgremio si has hecho algo contra nosotros, te desgremio y eres un muerto civil prácticamente. A veces hacen sus asambleas en el comedor, por ejemplo, lugar público, y tú no puedes pisar esos espacios. Y peor, si, por ejemplo, yo soy desgremiado por ellos, ¿no? Si ven a unos amigos que no están dentro de la política andando conmigo, ya, no, él es amigo de Renato, no puede estar con nosotros. Es otro punto que he visto que se debe combatir. Y lo tercero, pues es el miedo que se ha impregnado en la mayoría de sanmarquinos. No, mejor no me meto en política porque sí o sí voy a terminar siendo desgremiado. O sí voy a terminar siendo funado. Es la clásica. No me meto en política porque me voy a manchar. Y han tergiversado esa forma de ver la política, que es una lucha constante. Y no es así, la política es unión, es insuflar. Adelante, Angie. Sí, justo me hace recordar a una frase que escuché de un profesor. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Pero ni siquiera la ley, es nuestra ley. Exacto. Porque en San Marcos la batalla cultural se vive, al menos digamos este último año un poco más fuerte, al menos los últimos años mucho más fuerte. Y es extraño porque ahora hay personas que ya no tienen tanto miedo a expresarse libremente y eso me parece muy bien. Creo que puede ser, digamos, los frutos de una llamada batalla cultural que no necesariamente es aceptado por todas las personas que se autodenominan de derechas o de izquierdas, pero que si tú miras en la realidad, los pasos que se pueden dar o ya se están dando, sí se sienten, ya se están sintiendo. No sé si en Católica se sienta más, se sienta menos, pero a mi perspectiva como estudiante sanmarquina, sé que es difícil, pero como ya lo he repetido, no estamos aquí simplemente porque quisiéramos solamente hacer la vida imposible a otras personas que piensan distinto a nosotros y son nuestros enemigos. Creo que la gente de derechas no piensa así tajantemente como una persona de izquierda podría pensar de alguien de derecha. No somos enemigos. A lo mucho podemos llegar a ser adversarios políticos. Y al final creo que somos seres humanos y aquí podríamos tocar un punto más humanizante. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todos podemos tener cierta verdad, depende con el cristal con el que se mire, y siempre es bueno, y tal vez un punto a favor de la política, porque a mí nunca me ha gustado la política en general cuando era muy joven, es que la política te obliga a tratar con personas que en un principio no te pueden caer o no te pueden gustar las ideas que tienen. Esta dicotomía que se queda ahí netamente, sirve bastante. Una batalla cultural que está ahora siendo impulsada por, digamos, sectores de derecha, porque la batalla cultural no se queda simplemente en derechas o izquierdas, puede ser utilizado por ambos lados, pero ahora, como digo, se está viendo que se está volteando las cosas. Deberíamos abrazarlo de una forma, no para generar más choque en realidad, sino para que nos pueda abrir la puerta hacia una convivencia democrática. No sé qué opinan ustedes.
Aquí, ahora sí quisiera escucharte a ti, Camila, o escucharte, Cristian. No sé quién quisiera hablar sobre la batalla cultural según su perspectiva. Ya, yo voy. O sea, la batalla cultural, si bien es cierto, se le ve más como un punto de derecha, porque se le ve más desde esa perspectiva, ya que son quienes, a mi parecer, están impulsándolo más. Y yo entiendo que una batalla cultural es básicamente esa, ese debate, esa batalla de ideas desde el ámbito cultural, ¿no? Pero también hay que tener un punto en cuenta importante y es que ahí hay mucho tema de pensamiento crítico y cuestionamiento, porque esa batalla en particular que dicen te genera esas ganas de cuestionar o esas ganas incluso de querer averiguar más, incluso de no conformarte con lo que escuchas, porque lamentablemente nuestra generación tiene una, un defecto, que solamente se queda con lo que escucha, no averigua más, y eso les pasa a varios. No quiero generalizar. Y les pasa a varios y eso es un punto bastante problemático, porque incluso le pasan a los cachimbos que están en letras. En muchos cachimbos no están cuestionando lo que se les está enseñando y eso hace que al fin y al cabo ese contenido que te enseñan se te mete en la cabecita, haga cuestionar tus propios valores y al final todo cambie. Y cuando entran a la facultad, esas ideas que ya tienen de letras, que provienen de ahí, se van a consolidar más. Y eso es algo problemático. La batalla cultural en sí siento que es una forma también de debatir, no solamente esa específica batalla, que es un choque, sino que es debatir ideas para también aprender del otro. ¿Por qué? Porque tú en realidad, o sea, todos creo que aprendemos de una persona que es progresista o que es comunista. Yo aprendo de mis amigos progresistas, la verdad, porque me sirve también para darme cuenta qué es lo que le falta a la derecha. Y ellos también de repente pueden aprender de nosotros a tener una mejor comprensión de ideas o depende de un mejor debate en cuanto a pensamiento crítico, cómo poder sustentar mejor sus ideas. Y yo respeto también a las personas progresistas que saben respetar ideas, porque hay progresistas y progresistas, hay izquierdistas e izquierdistas. Y hay algunos que son bien, que les encanta cancelarte, que ya un poco más ya te ponen acá una etiqueta de que eres facho. Esa es la palabra que les encanta utilizar a los progresistas y decirnos a los de derecha a los fachos. Pero si van a la historia, facho no es algo bonito, es un nombre despectivo. Y ya quienes sabemos historia, facho es Benito Mussolini. ¿Y Benito Mussolini quién era? Entonces, yo siento que por ahí la batalla cultural, como bien dije, no es un choque, no es un choque de ideas así a muerte, sino es aprender tanto de uno como del otro, y de ahí poder sacar algo que te sirva para poder tener un mejor sustento de ideas, o sea, para lo que sea que te sirva. Entonces, por ahí siento yo que va. La batalla cultural en la universidad, siento que todavía le falta. Es tibio o incluso frío. No le veo todavía esa, como diría, ¿no? Esos gente de derecha que tiene que salir del closet aún no sale. Y si quieren salir del closet realmente también tienen que encontrar una base o gente que les impulse a querer salir de ahí, porque lamentablemente uno se siente solo con las ideas que tiene. Una universidad como la Cato o San Marcos incluso, a veces tienen tanto miedo que los cancelen o los censuren, o incluso que sufran acoso en sus salones, en los auditorios, en los comedores, que es como, ¿qué hago? Estoy solo. Entonces, esa es la situación que a muchos universitarios dentro de las propias universidades como la Cato o la San Marcos les puede estar sucediendo. Y creo yo que si tenemos esa base como, bueno, Frente Crítico Universitario o los grupos que se vayan a crear en el futuro, las asociaciones que se creen en el futuro, siento que tienen que darle esa confianza a esas personas para que puedan expresar sus ideas de mejor manera y tener ese frente y ese apoyo de todos, que todos se banquen entre todos. Interesante. Ya, bueno, varios puntos acá. A ver, a mí me gusta siempre, y les voy a comentar por qué hago siempre esto que voy a hacer. Lo que pasa es que la batalla cultural es un término que ha sido ridiculizado por muchos sectores. Si ustedes escuchan a los chicos de izquierda hablando de batalla cultural o programas de izquierda, intelectuales de izquierda,
suelen burlarse de ese término o decir que es una máscara de un reaccionario, ¿no? La máscara de un reaccionario que está en contra de los avances de la sociedad, y entonces simplemente es un homofóbico, un transfóbico, un racista, etcétera, que está buscando formas de eh, argumentar o sustentar su odio, ¿no? Entonces yo siempre parto por la definición. Y lo que es cierto es que el término batalla cultural de antemano tiene mucho sentido, pero hay que explicar por qué. Lo que pasa es que la batalla cultural, bueno, hasta donde yo he investigado, ¿no? Hay que ser sincero, el término se ha popularizado por cómo hablan los políticos en un inicio y cómo cierto personajillo, politólogo argentino, lo teorizó en un libro, ¿no? Entonces, desde ahí es como que agarra impulso, ¿no? Pero siendo sinceros, o sea, el término aparece antes de todo esto, ¿no? La batalla cultural en realidad es un término de Antonio Gramsci, que era un intelectual de izquierdas que estuvo preso en la época de Mussolini en Italia, ¿no? Y básicamente lo que él entendía por batalla cultural es aquella forma en la que, digamos, cierto grupo de poder crea, digamos, marcos interpretativos de la realidad, ¿no? Y cómo estos marcos hacen que la población las reciba y posterior a esto eh, acepte políticamente o acepte propuestas que, digamos, sin esto previo no lo habría hecho. A ver, voy a decirlo en sencillo. Básicamente es crear el marco cultural para que cierta medida política tenga sentido. Vamos a retroceder a Marx, ¿no? Porque él, parte de la reinterpretación de Marx, Marx creía que la estructura que él llamaba lo económico, la base, ¿no? Era lo más importante, lo que se tenía que cambiar, y la superestructura, que era lo cultural, lo artístico, ¿no? Lo político, incluso, no tenía mucha importancia, ¿no? Él decía, nosotros tenemos que llegar al poder y recién el poder cambiar el modo de producción, ¿no? El sistema de producción. Pero ¿qué pasa cuando llevas eso a la práctica? ¿No? Hay diferentes formas en que ha llegado el comunismo al poder, obviamente en sus variantes, ¿no? Leninismo, marxismo-leninismo, ¿no? Etcétera. Y claro, la gente rechaza esto. ¿Por qué? Porque obviamente no has creado el caldo de cultivo social y mental para que la gente lo acepte naturalmente. Lo que ve Gramsci es que lo que primero tienes que cambiar es lo de acá, en la gente. O sea, por medio de distintas formas, ¿no? Lo artístico, el cine, la música, la pintura, lo que consume la gente, ¿no? Lo que consume la gente tiene que estar nutrido de los valores que en un futuro me permitan cambiar el sistema de producción. Por eso que le llaman el Marx invertido, ¿no? Cambia la lógica de Marx. Para él le da más importancia a lo que es la infraestructura. Entonces, esta lógica de cambiar, de crear un marco normativo de valores, de ideas, para luego poder llevarlo al marco político, es lo que se llama la batalla cultural, ¿no? Y claro, la derecha, perdón, la derecha actualmente ha tomado estos marcos, estos elementos, y claro, entiende que lo que ha hecho la izquierda por años es esto, ¿no? Es hacer de películas de distinto tipo, ¿no? Por eso que hay películas de Hugo Blanco, de Díaz Canseco, películas muy manipuladas para un cierto lado, ¿no? Financiadas por el Estado, obviamente, ¿no? Y la gente acepta eso. Es más, tú lees el libro de Ministerio de Educación, conceptos que son propios de la izquierda política están presentes, porque ellos se han dedicado a la sociología, a la antropología. Esos campos de las ciencias sociales han sido abandonados por mucho tiempo por la derecha, igual en lo artístico, y es por eso que cuando tú ves, digamos, un libro cualquiera para primaria, secundaria, vas a verlo muy tirado para un lado. Incluso, y eso no lo ves solo en temas de género, ¿no? Lo ves en la guerra con Chile, lo ves en el periodo del virreinato, ¿no? O sea, en diferentes etapas de la historia de cómo se enseña la política, cómo se enseña la historia, todo está ya tirado para un lado porque hay intelectuales que no han hecho su chamba en su momento, de años. Entonces, lo que se quiere ahora es más, mira, no se trata de lavarle el cerebro a la gente, porque a muchos lo pueden interpretar así, o sea, tú me estás proponiendo eso. No. Simplemente es que hay ciertos valores que deben ser rescatados, que deben preservarse y que lamentablemente están viéndose de alguna manera manipulados, ¿no?
con el lenguaje, ¿no? Ahora al aborto se le llama interrupción del embarazo. A muchas cosas que antes tenían un nombre concreto, se les está manipulando lingüísticamente como para atenuar su verdadero contenido, ¿no? No solo en este tema, en varios temas. Entonces, la tarea aquí es poder retomar y recrear esos marcos normativos en la población, o sea, hacerle entender a la gente, oye, esto está mal. Por ejemplo, el querer normalizar las infancias trans está mal, con todas sus letras. Está mal, no, por más estudios psicológicos que haya detrás, que en realidad yo no sé qué sustento puedan tener, incluso el tema de estudios de género, son muy cuestionables para mí, y eso que yo he tratado de entender, ¿no? Muchas de estas cosas. Entonces, la tarea, más allá de simplemente pues darle la contra a alguien, es entender que sus valores, lo que está dentro del, por ejemplo, en este caso el progresismo, la gran mayoría de sus valores es negativo, no es algo positivo. Entonces, claro, pero no solo hay que darle batalla en el discurso, en la política, sino también en lo intelectual. Porque lo que creamos ahora, los marcos interpretativos, los artículos, los papers, los libros que escribamos y que luego se va a difundir en materia política y luego se van a llevar a las políticas públicas, entonces, y la ley, ¿no? Como tal, ese es el camino que debe darse en la batalla cultural. Y es lo que han hecho ellos. Por años han estado hablando de, si tú, mira, ahora el aborto, o mejor dicho, el tema del, no sé si han visto que en España están hablando mucho de relativizar la mayoría de edad. Es más, salió una publicidad de que decía, ¿no? Si es una mujer, salía en la foto y decía, si dice que no, no es sexo, es violación. Algo así me acuerdo que decían. Pero al mismo tiempo ponían la foto de un niño, ¿no? Y decían, si dice que no, no es sexo, es violación, algo así. Entonces, y si dijera que sí, el niño, ¿no? Es lo que mucha gente se hizo polémico, es esa publicidad. Entonces, se está queriendo relativizar el tema de la mayoría de edad. Y se ha escuchado a muchas personas hablar del tema de la pedofilia como una orientación sexual, lo cual es totalmente aberrante. Pero si tú te das cuenta, esto de acá que ahora lo están queriendo meter de alguna manera en series, ¿no? Y de alguna manera en la política, ya está intelectualmente respaldado. O sea, retrocedamos en Estados Unidos, feminismo radical, Shulamit Firestone, La dialéctica del sexo, ¿no? Ella tiene un libro en el que habla de este tema de manera filosófica, ¿no? Pero ya igual, Peter Singer, esa gente que ahora de políticas animalistas extremas ya, ¿no? Donde quieren poner al animal en el mismo nivel del ser humano, ya se están llevando a cabo políticas en otros países con esta lógica, pero ha habido un respaldo intelectual previo. Y así funciona todo. Judith Butler en los 90 escribió esto del sexo siempre fue género, y ahora tú lo ves en las políticas públicas. Lo que hay que hacer ahora es generar contenido, porque si tú a la mala, con la fuerza del Estado, quieres entender, oye, mis valores conservadores les pongo así, la gente no lo va a aceptar de vueltas a nivel. Tienes que hacerle... Cristian, correcto. Pero, perdón. una duda. No, quería ahí consultarte. Mire, yo decía que no tanto batalla cultural porque, si bien tengo entendido, la batalla cultural es pues una apuesta de valores de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Para quizás en un futuro ganar elecciones o que acepten que lo que ya se les enseñó es correcto. O sea, es como que un direccionamiento de ideologías, ¿no? Se podría decir. La izquierda y progresismo que ha hecho en los últimos años, pues direccionarnos, ¿no? Mediante la educación, como tú lo dijiste. Y quizás si entra una derecha también haría lo mismo para un futuro, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Buscar lo que es más verdadero, más benéfico. Por eso es que entre las dos posiciones es como si saldría una que no esté luchando por ninguna ideología. Eso me refería, como por ejemplo, pues está mal que en San Marcos censuren, ¿no? Sería una forma de cultura que ellos tienen que se debería tachar y buscar una forma mejor, que sería la contracensura. Eso de batalla cultural nunca me gustó mucho porque podría generar, se podría radicalizar en cierto sector, ya sea izquierda o de derecha. No sé si me entiendes. No, sí, te entiendo. Y es justo lo que les decía hace un momento, esto de lavar el cerebro a la gente, ¿no? Yo le hablaba con una amiga liberal. Ojo, yo les comento, yo soy conservador, ¿no? Más conservador. Tengo mis rasgos liberales, pero creo que el liberalismo, sobre todo económico y el político, tienen sus deficiencias llevado a una rama extrema. Pero
tengo amigos liberales y me llevo bien porque sé que muchos liberales tienen esta misma idea de, digamos, de contrarrestar ciertas ideas de manera obviamente democrática en el debate. Yo nunca voy a proponerte algo, pues, digamos, antidemocrático para darle la contra a la gente. Porque se trata, es más, hay un influencer conservador también que una vez usó un término alternativo para hablar de batalla cultural, ¿no? Él decía el libre mercado de las ideas. O sea, en el libre mercado, ¿qué pasa? Tú propones, esta es mi idea A, y tú convences, seduces al que está al frente de ti, y le dices, eso es lo correcto. Entonces, depende del otro si acepta o no tu idea, te la compra o no te la compra. Entonces, ese término entonces, es un poquito más interesante porque cuando hablas de batalla es como que, ¿no? Te viene a la mente el tema de la confrontación. Pero como te digo, a ver, ¿cuál es el que debe prevalecer? No se trata de que yo prevalezca mis valores así a la mala, ¿no? Se trata de que, por ejemplo, ¿no? Los valores que más o menos defendemos nosotros son valores que están sustentados por diferentes, sobre todo en temas de, vamos a decirlo, más materialistas, en temas, por ejemplo, vamos a entrar a un tema, ¿no? Temas de género, temas de en realidad es en toda la vida. No sé si se han dado cuenta que muchas ramas del progresismo te llaman a las cosas como no son, ¿no? No solo está en el tema del transgenerismo, como ya lo mencioné, ¿no? Está en el tema del transgenerismo, ¿no? Hay personas que descienden de un sexo con el cual no nacieron, y ciertas ramas del progresismo como que le dan valor a esto, y no solo de una manera política o directa, sino de una manera filosófica, ¿no? Por eso traje a colación a Judith Atlas. Ella habla se sustenta de filósofos modernos para poder hablar de su teoría en género en disputa, por ejemplo. Pero vamos a otro tema, ¿no? El veganismo, por ejemplo, ¿no? ¿No se han dado cuenta que a estas cositas que está hecho de frijolito, de plantitas, ellos le llaman hamburguesa? O sea, le llaman a algo que no es. ¿Entiendes? O sea, esta relativización de las cosas no solo está presente a un nivel, digamos, corpóreo del ser humano, sino a distintos niveles, ¿no? Se vende algo, entonces yo digo, ¿no? ¿Qué es lo que debe prevalecer? Lo que es real. O sea, la hamburguesa es hamburguesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo que quiero decir que los valores que deben prevalecer son aquellos que tengan un sustento detrás de siglos, de décadas, ¿no? Por ejemplo, las variables hombre y mujer tienen un sustento biológico, antropológico, de siglos, ¿no? Y ahora que tú quieras poner lo sentimental por encima de lo real o de lo que está sustentado científicamente, me parece un despropósito, ¿no? Entonces, ese tipo de valores que estén sustentados son los que deben prevalecer. Porque claro, siempre va a haber cambio de paradigmas, pero ¿cómo yo refuto el paradigma presente? Con conciencia, con investigación, ¿no? Pero no una ciencia subjetivista, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces el tema de la identidad de género tiene muchos papers detrás, ojo, no es mentira. O sea, van a ver que hay papers de estudios de género, pero si ustedes se dan cuenta, muchas de esas teorías caen en el misticismo, porque si se dan cuenta, se habla mucho de que uno nace en un cuerpo equivocado, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo nací en un cuerpo equivocado, quiere decir que mi alma nació en otro lado. O sea, es decir, se habla de la identidad de género como una especie de correspondencia con lo que se entiende por alma. Ahora, por eso digo que el tema de la identidad de género está cayendo en un tema muy místico. Entonces, tenemos que ver cuál es el límite ahí, ¿no? Pero en sencillo, se trata de poder hacer que en manera discursiva, de antemano, unos valores queden, prevalezcan y posteriormente se defiendan a nivel político y de políticas, la política en la ley y en las políticas públicas, porque finalmente es lo que todos tenemos que obedecer, ¿no? Porque yo puedo decir ABC aquí en el discurso, pero lo que está en el papel, en la Constitución y en el Código Penal es lo que va a mandar posteriormente. Claro. Digamos que antes de pasar un previo comentario, antes de pasar al siguiente punto, eso podría cualquier otra persona decirte, pero eso ya es al extremo, o eso no me representa. Puede decirte alguien que tiene ideas progresistas, pero no necesariamente tiene que pensar así al extremo como otros países, digamos, tú pusiste el ejemplo a España, está tomando dentro de sus medidas de políticas públicas. Así que, al menos en la sociedad latinoamericana, yo la veo bien difícil llegar a extremos, como está ocurriendo, digamos, en algunos países como europeos, incluso en propio Estados Unidos, en algunos estados. Por eso es que como tú mencionaste, este libre mercado de ideas
créeme que puede funcionar en ciertos sectores, pero en otros no. Al menos en Latinoamérica estamos, por así decirlo, seguros de que ese tipo de ideas se van a caer por su propio peso, por su absurdez. O sea, tratan de, justo como tú dices, relativizar cosas o valores negativos. Cosas que a una persona de a pie no le interesa o de plano lo rechaza. Así que si esto llegara a oídos de a cualquier persona y tú le explicas, oye, esto está pasando a nivel de Estado, lo primero que te va a decir es, está mal, eso está mal. Pero ¿quién hace algo para impedirlo? Ese es el problema. Y al menos esa cuestión en nuestra sociedad peruana realmente dudo bastante que llegue a institucionalizarse de tal forma más de la que ya está ahora. Porque en el propio seno de la familia no es bien aceptado. Una persona, digamos, es lo típicamente en la vida de un ser humano. Naces, creces, te relacionas con personas, según tu núcleo familiar, tal vez es conservador, los puedes adoptar o, como fue en mi caso en un primer comienzo, negar completamente, irte hacia otro extremo, luego radicalizarte más o ponerte un poco más tibio, luego llegas hacia una madurez en la que ves las cosas de otra forma. Ya tienes familia, ya tienes empleo, ya tienes años de experiencia, lo cual te hace ver de una forma diferente la vida. Así que digamos, este tipo de cuestiones radicales del progresismo, podemos debatirlo, está bien, solo que en Latinoamérica, afortunadamente, o al menos por el momento, no es tan excesivamente grave. Y si en algún momento, digamos, circunstancial, se llega al absurdo de quererse tocar temas, sobre todo en el ámbito de las edades, relativizar las edades, dudo mucho que llegaría a más allá. Con respecto a lo que dijo Angie, de que en Latinoamérica no se ve tan, espero no equivocarme el término, no se vería tan así como en el caso de España, en el hecho de las ideas progresistas que se mantienen. Acuérdense que en Latinoamérica pasó algo con respecto a, antes de Milei estaba Evita Perón y toda la gente que era de izquierda. Y tenemos que tener en cuenta que esa progresía y esa izquierda se tiene que mantener tanto tiempo en el poder para que pueda ir creando y pueda ir maquinando las ideas que las personas van a consumir. Y tenemos que tener también en cuenta que las ideas entran de una forma que pasa de forma inapercibida. Tú no lo percibes. Cuando a ti te dan algo, tú no vas a percibir muchas veces el tema de las ideas en la literatura, en el cine, en cualquier tipo de tema cultural, no lo percibes porque pasa de forma tan inapercibida que vas a decir, lo vas a ver como algo normal, incluso te vas a llegar a cuestionar. Ahora, obviamente que a la gente de a pie no le va a importar esas cosas porque incluso van a decir, eso es absurdo, eso no existe, porque eso tiene que tener mucho en cuenta en la parte generacional. Nuestros padres en particular no han tenido la progresía así como nosotros la tenemos en constante porque nosotros consumimos en exceso redes sociales, por ejemplo, que es una forma también que se se utiliza mucho para poder hablar acerca de política, o por ejemplo también que se utiliza tanto para poder hacer que nosotros consumamos esa progresía o esa izquierda, por ejemplo Instagram o Facebook, que censura ideas que son diferentes a las que está el mainstream, y eso termina afectando a nosotros, incluso a menores de edad, 16, 17 años. Entonces hay que tener en cuenta eso. Argentina, en su caso particular, como mencionaba, ellos han tenido años de años para irles lavando el cerebro a niños, adolescentes, adultos, y ellos han crecido con eso. Y cuando entra una persona como Milei, si bien es cierto, no estoy de acuerdo con todas las políticas que tiene Milei, pero en Milei ha sido como un disruptivo para empezar a ver también la realidad en qué es lo que estaba pasando.
qué estaba pasando con el tema de la mujer, porque el Ministerio de la Mujer no funcionaba, no sé, el tema de salud, el tema del Estado, entre otras cosas y demás. Entonces, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, pareciera que no, pero en Latinoamérica sí ha pasado. Ha pasado con Argentina, puede estar pasando incluso con Colombia y uno no lo sabe. Está pasando con México. En México tenemos a una López Obrador en otra versión. Puede estar pasando, bueno, Uruguay es un poco más light, un poco más tranquilo. Paraguay no, Paraguay tiene bastante de derecha, todavía tiene ese tinte de derecha. Nosotros tenemos una presidenta que es de izquierda, pero gracias a Dios todavía ese tinte, esa progresía, si bien es cierto, están organizaciones no gubernamentales, el Estado incluso financia esas organizaciones no gubernamentales, pero también el hecho de que tengamos un cimiento tan fuerte como en la familia, también eso sirve bastante para que las ideas de la progresía no entren tanto, por así decirlo. Entonces, nosotros siento yo que tenemos un tinte un poco más conservador por ese lado, así que considero que por ahí, en nuestro caso no está pasando tanto, que sí quiere pasar, pero en Latinoamérica en general sí está pasando, solo que pasa inapercibido. Ajá, digamos que en algunos países donde estas ideas ya han sido bastante impartidas, se ha llegado a normalizar completamente. Sí, como el caso de Argentina. Creo que hablo como más peruana porque, o desde mi punto de vista, porque al menos en San Marcos se ve la izquierda, se ve también la izquierda progresista, pero la mayoría de la gente no lo acepta, sobre todo en los temas progresistas. Pues te puede aceptar, podemos bancar cosas de izquierda, digamos, un sentimiento colectivo. Y la radical también. Sí, o sea, pero una izquierda radical, pero no tan progresista. No sé si me estoy equivocando, puedo llegarme a equivocar, pero lo que yo veo es de que no tiene ya mucha llegada. Y si son los mismos de siempre. Porque el grueso de los estudiantes... Angie, no hay que subestimarlos, no tienen llegada como tal, pero son expertos en manipular la información y con eso tienen llegadas, como por ejemplo la toma, ¿no? Manipular la información y sobre todo en recurrir a la emoción. Y así tienen llegada, como lo de la toma. Manipularon la información y tomaron el local de la federación. Y ahora están buscando más objetivos. Algo que me da risa y ojalá que me estén escuchando gente de izquierda. ¿Quién te ha dicho a ti que tomar otra universidad es legítimo? No es legítimo. Lo que mira, seas joven, seas lo que tú quieras, tomar una universidad es ilegal. Que las personas de tu entorno te digan, está bien, literalmente está haciendo el títere de otra persona. Porque... Exacto. Es que yo siento que la izquierda utiliza mucho, como bien dijo Renato, la tergiversación de la información, el sentimiento, pero también es que ve a las personas como títeres. Si la izquierda tiene personas como títeres, es mucho más fácil hacer las cosas, y más aún personas manipulables. Demasiado. Las personas pueden llegar a ser tan manipulables que no se dan cuenta que son títeres. Y eso pasó con la época de lo de Merino, lo que sucedió en 2020 con Merino, que lamentablemente las personas de nuestra edad, en particular la generación bicentenario, entre comillas, perdón, personas que nos escuchan, pero no somos la generación del bicentenario, somos títeres. Fuimos títeres. Sí. ¿Ya? Entonces... Como bien, o sea, a los universitarios es fácil manipular, a los jóvenes de entre 15, 17 años, 18 años es súper fácil manipular, entonces... Y Camila, es lo mismo pasó en San Marcos, a ver, explicándoles un poco el entorno, ya. Lo que pasa es que un gran sector de la izquierda no pasó la valla electoral, entonces la OMPE pidió que el comité electoral diera pues justificación del por qué se había tachado, ¿no? Entonces dio y siguió con el asesoramiento. Pero como sus candidatos, la mayoría, no todos, no habían pasado la valla electoral porque no cumplían los requisitos, dijeron no tiene que haber elecciones. Entonces tergiversaron la información, como la mayoría de estudiantes no lee y no investiga más allá de lo que se les dice, y como ellos tienen la bulla de su lado, entonces manipularon diciendo que era ilegítimo todo el sistema electoral. Entonces encausaron a la población estudiantil a tomar la universidad. Pero eran pocos, exageradamente 200, porque trabajan de otras universidades y todo, hasta que hubo la primera víctima. Entonces,
Usaron esa información, el sentimiento, y todo el estudiantado estuvo en contra, ¿no? Es obvio, porque la violencia no se puede perdonar, y yo también condeno la violencia que hubo de ambas partes, eso es condenable. Pero lo que me duele es que usaron fotos, videos, victimizando y exponiendo a las víctimas, diciendo, mira, esto es lo que hacen estos. Entonces se cierra la universidad. Y usaron esa euforia, ese engorde de la población estudiantil hasta para tomar el local de la federación. O sea, usaron ese discurso, manipularon esa minoría que está en San Marcos para encauzar a la población estudiantil. En eso son expertos y... Sí, porque... Bueno, claro, pero acá hay otro punto, discúlpame, acá hay otro punto importante, que antes que se me vaya la idea, acá hay otro punto importante, y es que si no son gente de ellos, de lo normal, de lo que ya está normalizado, o sea, si no son de izquierda, entonces es ilegítimo. Pero si son personas con otro espectro político, entonces ahí es como me hubieran dicho que es un fraude. Eso es lo que están utilizando. Ellos quieren seguir en el poder para mantener, obviamente quieren estar ahí, y como no les funcionó, como no tuvieron los votos que necesitaban, dicen, es ilegítimo. Claro, pues, es bien fácil, y sobre todo el hecho de que utilicen la muerte, o sea, a las víctimas, es porque, claro, o sea, a los de izquierda les encanta eso, les encanta mostrar, que me están haciendo esto, y al fin y al cabo no es que te estén haciendo algo a ti, sino que tú estás haciendo que se desencadene eso, producto de que como no se cumplió tu interés, de que querías llegar y querías ser parte del gremio, querías mantenerte, pues tengo que hacer todo este escándalo. Una pequeña crítica aquí, porque ya estamos llegando a un tema muy polémico, porque yo te diría que hay gente posiblemente que no estaba no estaba de acuerdo con lo que en el fondo se está ocurriendo. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Al menos yo tengo esta visión de las cosas. Ha habido una pelea de las autoridades que fue trasladada a los alumnos. Exacto. Y esto para mí es risible. Es como, digamos, partidos políticos que representan ideas contrarias a las que a la actual rectora, que la verdad no sé si qué tinte político tendrá, pero hay algo que al comienzo justo Renato mencionó. Todos los rectores que están aquí al final son colocados tantos por alumnos y docentes, y que al final si es que no hacen lo que tú quieres, a la primera que tú le digas que no, que las cosas no son así, te caíste, te vaco, te hago tomas. O sea, no hay una solución no violenta para conseguir sus cosas, para conseguir lo que quieren. Porque al final, si no, es como un sindicato. Es como si fuera un sindicato. Claro. Así, es lo que es lamentable, porque nosotros pregonamos un diálogo, a ver, el debate, críticas, te puedo entender hasta cierto punto, porque si tú lo ves desde afuera, que no sabes nada, dices, puede que tengan razón, porque ¿cómo diablos la rectora va a estar postulándose con la lista de ella? ¿Por qué esta persona, por qué la rectora se quiere volver a reelegir? O sea, si alguien te habla así, tú dices, tú lo entiendes, tú puedes ser empático. Políticamente esto es incorrecto, no hay democracia aquí. Pero, y aquí va la hipocresía. Cuando es, digamos, su enemigo o su contrario y tiene listas únicas, olvídate. Pero cuando son ellos, los de la lista única, ahí no pasó nada, se hacen los ciegos, todo bien. Que siga adelante, esto es legítimo. Y si tú intentas criticar esto, se acabó. Pasó con la FUMS. La FUMS tuvo tantos años en discordia de que no se podía mantener la junta directiva, que el comité electoral te tachaba por cualquier cosa, ni siquiera respetaba su propio cronograma. Y tratar de buscar excusas para que gente pueda intentar, mírame, me están atacando mi autonomía gremial, la OMPE quiere meter en el proceso electoral. Angie, ahí quería hacer un énfasis en cómo
a vista gorda manipularon la información, ¿no? Sobre el artículo 188. Nosotros, como la refundación de la federación, pues dijimos, ¿cómo hacemos para que las elecciones de la federación no estén manipuladas? Porque ya 3 años que no había elecciones, se elegían a dedo entre ellos y bla, 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 la historia ya se sabe. Entonces, la única forma en aquel entonces era el comité electoral bajo asesoría de la OMPE, daba la seguridad más certera. Lo que pasó hace último, el comité electoral, pues la OMPE tuvo dudas sobre el comité electoral y le pidió que le esclareciera todo y lo hizo. Entonces la OMPE garantizaba eso, pero que han estado diciendo a todos los estudiantes de que no, de que el comité electoral está manipulado por la rectora y que nos va a quitar autonomía gremial y que solo ellos van a ganar. Todo lo contrario, digamos que cualquier ideología ingrese a postular a la federación, sin importar que sea de izquierda, derecha, centro, lo que sea, y ya lo decidirá la población estudiantil, ¿no? Ellos siempre dicen que el pueblo decida, pero está bien, que el pueblo decida en elecciones limpias. Entonces, la OMPE, pucha, ni Keiko lo ha podido manipular, no creo que una rectora pueda manipularlo, ¿no? O decirle qué hacer, porque ante cualquier falla del comité electoral, la OMPE salta. Y esa es una seguridad que nos daba. Pero ahora, bajo este discurso de la toma de San Marcos, aprovecharon para tomar el local de la federación y quizás pues ahora volver a la misma cúpula de años anteriores. Bueno, yo quiero dar mi punto de vista. Creo que hemos saltado un poco el tema que estábamos hablando, pero voy a ser muy breve porque de antemano les comento que en un par de horas yo voy a tener un conversatorio con Dante y con 2 chicos más sobre el tema, pero en la plataforma Ushni. Simplemente creo que sí hay, digamos, algunos indicios de que pudo haber un mal manejo en el tema de las elecciones. Concuerdo contigo, Angie, en el tema de que dices que una toma de la universidad es un delito. Yo diría, o sea, es algo ilegal, como tú bien dijiste, no está para nada bien, es indefendible. Y ahora, claro, y lo que pasó después, el tema de la violencia, sí, o sea, uno, por el ser humano, o sea, yo soy un humanista, creo que no está para nada bien, ¿no? O sea, yo no voy a caer en el juego de muchos izquierdistas, muchos progresistas, y como dijo Camila, ¿no? Que a veces solo la violencia vale cuando a los míos les pasa, ¿no? No, o sea, yo veo que por más izquierdista, comunista que sea el frente mío, sufre una injusticia, hay que señalarlo siempre, ¿no? Entonces, creo que en ese punto, o sea, el tema de las personas que han sido contratadas o que hay sospechas de que han sido contratadas, ¿no? Para generar violencia, esos actos sí deben ser condenados por todos, ¿no? No sé, bueno, es mi punto de vista, pero me voy a explayar más en el otro espacio. No sé si... Quería retomar un poquito el tema que estábamos viendo previamente, de lo que comentabas de los países de Latinoamérica, como para retomar un poco. Sí. Y aquí, mira, lo menciono en un minuto. Coméntame. Antes de llegar justo a ese punto, tenemos dos puntos para ya, digamos, cortar esto. Vale. Y es para que tú puedas hablar, explayarte. Es sobre si deberíamos apostar por una derecha. Ya, y ahora todavía pasa. Sí. Ya. Me encanta la pregunta porque es que hemos hablado de derecha por aquí, por allá, por aquí, y nadie ha definido qué es la derecha, ¿no? O sea, es importante entender esto, ¿no? Una vez yo miraba una definición que daba Nicolás Márquez en YouTube y él decía que la derecha era, o sea, yo rescato algunas cosas, no soy mezquino de su bibliografía, ¿no? No me gustan sus formas, no me gustan las formas de Nicolás Márquez, cómo maneja el discurso, el debate y la confrontación, no la comparto. Yo tengo otra manera de actuar. Él dijo algo que, y está errado, obviamente, y les voy a decir por qué. Él decía que la izquierda, y está en un video de 6 minutos en su YouTube, si lo buscan ahí, lo van a encontrar. Él dice que la derecha se define como lo contrario a la izquierda, ¿no? Es decir, lo que me define es el opuesto. Es decir, o sea, hay gente que se define así muchas veces, ¿no? Yo soy antiprogresista, yo soy anticomunista, soy antilibertario, antiliberal, anticonservador. El problema de tener valores así es que finalmente tu identidad depende del otro. Entonces, si el otro ya no está, tú pierdes identidad. Entonces, lo que hay que entender acá es qué es la derecha, ¿no? La derecha
si usamos al clásico de clásicos en ciencia política, que es Norberto Bobbio, y también del derecho, Norberto Bobbio también se lee mucho en derecho, él tiene un libro que se llama Derecha e Izquierda. Él era de izquierda, obviamente, pero él pone como que las características, ¿no?, primordiales que hay en la derecha y en la izquierda, ¿no? Por eso él dice que la derecha le da más valor a la libertad, y la izquierda le da un poco más de valor a la igualdad. Es por eso que la izquierda de alguna manera quiere la igualdad, ya sea en su versión socialdemócrata, en su versión comunista, en su versión socialista, y la derecha no es que no crea, digamos, que avale la desigualdad, sino simplemente que cree que el problema no está en la desigualdad. Por eso que van a ver gente que dice, el problema es la pobreza, no la desigualdad. Entonces, la derecha tiene que definirse primero como un conjunto de valores, ¿no?, que defiende, sí, hasta cierto punto, una libertad más negativa, ¿no?, en términos de Asaya Berlin, por ejemplo, unos valores más conservadores, Bobbio lo menciona, se relaciona más con el tema del conservadurismo, al igual que si usamos otros lentes para ver la derecha, que es Gustavo Bueno, también él habla de derechas como esta relación con la vieja monarquía. Es un tema muy complejo ahorita para explicar, pero lo que sí es importante es que en el presente la derecha y la izquierda está un poquito desfasado, es verdad. Hay desde la Revolución Francesa que se hablaba de derecha e izquierda y se hacía alusión a el cambio y digamos, mantener el sistema, ¿no? Es una explicación digamos, muy cotidiana, el tema de que a la izquierda estaban los que querían república y los que querían mantener la monarquía más o menos como una monarquía constitucional en Francia, en la Revolución Francesa, es lo que define la izquierda, ¿no? El cambio versus el preservar. Por eso que la derecha es muy conservadora, el preservar el orden. Entonces, pero hablando de la nueva derecha, ¿no?, yo creo que lo que primero que hay que definir es más que la derecha, es los valores de la derecha, o los valores de lo que vamos a vender, la vida, la familia, ¿no? Quizás en aspecto económico, una economía social de mercado, un humanismo, ¿no? Lo que te tiene que identificar son principios y valores, ¿no? Y claro, tú puedes conversar con diferentes escuelas de pensamiento, como dijo Camila, con liberales económicos, minarquistas, pero ojo, incluso tú tienes que tener tus matices, porque tú te puedes aliar con muchos de estos, pero si somos objetivos, el liberalismo y el conservadurismo tienen diferencias. Y es más, el conservadurismo nace como contraposición al liberalismo. Edmund Burke, por ejemplo, ¿no?, de la Revolución Francesa que hablábamos, ¿no? O sea, tenemos digamos, no voy a decir enemigos, sino simplemente banderas que combatimos afines, o sea, tenemos eso en común, pero en algún momento también vamos a tener nuestros propios choques, ¿no? Lo importante es que como tú mencionabas, Angie, en algún momento, uno no tiene que buscar anular al otro, simplemente conversar, y claro, en la política debatir y ganar en la política, ¿no? En las urnas, en el sistema democrático, ¿no? Creo que eso es lo importante, ¿no? Y siempre educarse, porque no se trata de atacar por atacar, porque el atacar por atacar, algo no me gusta y yo lo ataco, ¿no? Estaríamos cayendo en reaccionarismo. Y uso el término reaccionario en el sentido práctico de la palabra, porque también hay un reaccionario en el sentido ideológico de la palabra. Entonces, reaccionario es que reacciona y ataca por atacar, ¿no? O sea, siempre hay que ver esto, ¿no? Y nutrirse, estudiar bastante, bastante, y conocer a tu oponente político. Conocerlo bien, conocer sus detalles, entrar en la lógica hegeliana digamos, la dialéctica para entender como si tú fueras un seguidor de ellos, pero claro, para luego contrastar con tus propios valores, para poder comprenderlos y, claro, ver sus puntos débiles a nivel de ideas, ¿no? Y poder, en un debate, desbaratarlas, ¿no? Yo diría que ese sería mi consejo y sé que estamos cortos con el tiempo, discúlpeme, siempre me suelo explayar. Una derecha democrática, una derecha ilustrada, una derecha, sobre todo, humanística, pienso yo, que es lo que tenemos que ir apuntando. Esto tal vez podría sonar muy academicista, podría sonar como que, ok, no me convence, no me sirve, podría pensar alguien del bando opuesto. Ustedes se quedan ahí en la academia, pero no se van a la práctica. ¿Qué ustedes tienen que ofrecer en la práctica? ¿Por qué es beneficioso ser de derecha? ¿Y por qué nosotros estamos equivocados, diría otra persona? ¿Cómo podría responder Renato? ¿Cómo podría responder Camila? ¿Nuestras formas son distintas?
nuestra forma de escuchar es distinta. Nosotros proponemos un diálogo más alturado. ¿Tendríamos la moral como para decir eso? Son cuestiones que yo misma me lo hago siempre y por las cuales al menos me las respondo con cosas muy simples, porque el cerebro tiende a no hacerse tantas bolas y a simplificar las cosas. Uno tiene que despertar y dormir sintiéndose que lo que uno hace está bien. Y al menos es por eso que yo me siento de derechas o me siento de centro derechas o lo que sea, pero yo tengo mis valores bien establecidos y espero mantenerlos. No sé qué tendrían que opinar ustedes. Camila, Renato. Preguntas difíciles. Muy interesante pregunta, Angie. Mira, como yo he estado más en el tema práctico y lo he vivido en carne propia, hasta me he enfrentado mucho. En San Marcos tú sabes que los bandos están muy bien marcados. Y como dice Cristian, pues de ambos sectores no solamente están bajo una sola cabeza, sino tienen distintos valores. En la derecha pues al centro derecha, la derecha libertaria, la derecha conservadora, en la izquierda los radicales, progresistas, etc. Pero, ¿por qué ser de derecha es mejor? Era tu pregunta, ¿no, Angie? ¿O qué beneficios da la derecha en contraposición de la izquierda? Pues algo que he notado es que la derecha es como que tiene los brazos más abiertos, es más liberal, y pues con la gente de derecha que he trabajado, pues siempre nos hemos visto prestos a ayudar entre todos, ¿no? Nosotros como agrupación en San Marcos, pues hemos trabajado también con gente de izquierda, hemos abierto espacios, hemos trabajado en conjunto. Y más que hablar de derechas e izquierdas, lo que siempre le digo a los chicos es que mi famosa frase, después de todo somos humanos, que su misma sangre corre, que su misma sangre es igual a la mía. Entonces, ¿por qué estar peleándonos? Más bien centrarnos a algo más humanístico. Y entre derecha e izquierda, pues yo denoto que la izquierda ya está muy desfasada, porque al menos en San Marcos noto que su doctrina y que todos los que profesan la izquierda tienen en su pensamiento la lucha. No sé por qué, creo que es doctrina que viene desde Marx, que la lucha de clases, de Hegel, la lucha de contrarios, da progreso, que sin lucha no hay progreso, que sin combate no se va a lograr nada. En cambio la derecha piensa distinto. Yo he trabajado con mucha gente de derecha, yo soy de derecha, y creemos que la unión hace la fuerza. Como lo dijo un gran amigo al cual aprecio mucho, político en San Marcos, me dijo: Renato, cuando iniciábamos todo este proceso de la refundación de San Marcos, en política la izquierda, el agua y el aceite se pueden unir. Bajo ese precepto hemos venido trabajando en San Marcos. En cambio, en la izquierda es difícil que acepten a alguien de derecha para trabajar en conjuntos, muy, muy difícil. Entonces, bajo ese sentido digo que en la actualidad, pues, la derecha te ofrece eso, más libertad y más modernidad, por así decirlo. Hablando en cambio, la izquierda es hablando en la práctica, tienes razón. Pero en la práctica, ¿no? En la práctica. Tal vez alguien de izquierda puede decir, no, pero sí podemos hablar o puede criticar. Esto no es 100% cierto, porque estamos hablando desde nuestra óptica. Nos podemos equivocar, ojo. Nosotros no somos perfectos. Somos humanos al igual que yo sé que personas nos están viendo, pero tal vez para agarrar algo y sacarlo de contexto. Aquí, Angie, como... Ya lo quería aclarar, que antes de que se lleven interpretaciones, que sí hay una izquierda intelectual, que deja de lado, deja atrás el tema ideológico y se centra en el humano. Y tengo muchos amigos ahí, felizmente, a los cuales yo respeto demasiado, que ponen el humano en delante, igual que nosotros, y la política un poco detrás. Quería aclarar eso para que no se lleve a malinterpretaciones. Creo que como conclusión para este conversatorio tendremos que centrarnos en eso, que todos somos humanos, que todos podemos pensar diferentes y que seas de derecha o izquierda, eso ya al final no importa.
Si quieres tener una buena conciencia política, tienes que aprender a escuchar. Y yo estoy a favor de eso y sé que en la práctica, sé que con mis palabras no voy a cambiar nada. Pero el cambio también tiene que pasar por nosotros. Si tu vecino hace destrozos, tú no te vas a hacer lo mismo, o si es que tu adversario político utiliza formas que para ti son moralmente incorrectas, tú no vas a, por defenderte, no vas a hacer lo mismo. Incluso tal vez esto viene de algunos valores cristianos, de que si es que te dan un golpe en una mejilla, tú ofreces la otra. No sé si esto aplicará para toda la derecha, pero en la práctica se ve bastante. El perdonar, el escuchar y el seguir avanzando como sociedad. Al menos nosotros en la práctica, como la derecha, somos más abiertos a esto. Por eso es de que tal vez nuestro silencio es justificado porque nosotros las personas de derecha están más centradas en mantener a la sociedad unida, mientras que otra tipo de pensamiento de izquierda pueda tener con su pensamiento la lucha y de aumentar las diferencias para poder ahí entrar y quedarse. Que no está mal, pero las formas ya están demasiado desfasadas y ya no va acorde con una sociedad moderna. Bueno, yo creo que ya estamos en la parte final, ¿verdad? Entonces, yo quiero dar un mensaje justo con lo que ha tocado Angie, y ya para cerrar mi idea ya, bueno, primero agradecerles por todo eso, pero quiero ya cerrar el tema de la idea. Me parece muy interesante este último punto que tocas, porque, mira, tanto la izquierda como la derecha extrema, ambas versiones pueden tener sus versiones de extremistas, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Hay un tema muy polémico que yo he tocado acá, ¿no? El tema del transgenerismo. Entonces, hay personas que pueden tocar ese tema y llevar a un nivel muy acalorado el debate y que terminan deshumanizando a las personas en ese tema, lo cual creo que no es el camino. O sea, es importante las formas en cómo uno habla de unos temas, ¿no? Y entender, pues, que todas las personas no pensamos igual. Y por eso iba el tema del libre mercado de ideas, porque uno tiene que convencer al otro con argumentos, convencer al otro que tu idea es la mejor y es la que debe llevarse, pues, en este caso de los que disputan el poder político, al poder como tal. Entonces, es importante dejar esto claro porque también en la izquierda extrema pasa. No sé si les habrá pasado en San Marcos, pero cuando se dan esas funas masivas, ¿no? A veces hay personas que sí se equivocan, verdaderamente se equivocan, ¿no? Porque también hay funas y funas, pero hay funas que por algo que muchos llamaríamos, pues, algo basado, ¿no? Que te funen por algo que realmente alguien no debería funarte, pero te funan. Pero hay otras funas que sí merecen ser funas, o sea, un tema de acoso, me dejo entender, temas muy, muy fuertes, ¿no? Pero, o sea, imaginemos que una persona, pues, cometió un error. Yo creo que en el espectro de la derecha estaríamos más animados a entender que esa persona se arrepiente, como tú dices, el tema de los valores cristianos. ¿No? Una persona entiende el sentimiento. Pero yo veo mucho en la izquierda, sobre todo en la izquierda universitaria de mi facultad, que alguien cometió un error, se equivocó, le dan todo un reglamento para que, digamos, se reeduque, ¿no? En temas de género, depende de lo que haya cometido. Pero esa persona ya está anulada. Yo lo diría así. ¿Por qué? Porque conozco personas que han pasado por eso y simplemente apenas esta persona intenta, pues, se arrepintió, se quiere reinsertar y lo anulan. O sea, apenas quiere hacer algo nuevo. No, esa persona hizo tal cosa hace 10 años. No puede entrar aquí, ¿no? O sea, hay desde esta mirada, o sea, hay como de esa mirada de la izquierda progresista, sobre todo en ambientes universitarios, veo que existe una especie de funa eterna. Es decir, ok, uno puede condenar a una persona por algo, pero si esa persona realmente se ha arrepentido, realmente, digamos, se ha resarcido con la sociedad,
en este caso en el tema universitario, puede acceder nuevamente a diferentes aspectos, ¿no? En este caso, la persona que yo conozco intentó hacer un proyecto académico, muy inocente en realidad, pero de plano, puff, ¿no? Lo anularon. Revivieron sus viejas funas como para desbaratarlo, a pesar de que él siguió todo digamos, este sistema de reeducación que existe para ese tipo de sucesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite ahí, no? O sea, yo digo, ok, ¿creemos en la reinserción? Sí o no. Entonces, yo veo que en la derecha existe este más como que pucha, ¿no? Te equivocaste, puedes retomar tu vida más adelante. En la izquierda progresista de mi universidad no veo esto. Veo más bien como, claro, sí, salvo en ciertos casos, ¿no? Si es que eres un ex terrorista de repente que se arrepintió, que quiere entrar en política, sí te dejamos participar en política, ¿no? O sea, es muy selectivo a veces. Pero yo hablo en temas menos puntuales, sino en temas más no sé cómo ven esto en San Marcos, porque me comentaron por ahí que cuando postulan le sacan fotos de no sé quién, le intentan tomar fotos, le sacan... Acoso, sí, y no lo van a admitir, ¿por qué no les conviene? Pero así es. Angie, ya para terminar con lo que hiciste la pregunta respecto de que algo sí sobre la derecha, yo diría yo que... ¿Qué? ¿Por qué es ser de derecha? ¿Por qué elegir una derecha? Yo creo que la derecha e izquierda ya son conceptos bastante desfasados y también considero de que cada una de ellas, o sea, la derecha e izquierda tienen diferentes espectros y esos espectros, si bien es cierto, tienen puntos en común, también tienen sus matices, lo cual también hace un poco de cierta manera que sea complicada la, el consenso. Pero la derecha tiene algo bastante en particular, que es que cuando realmente tienen un objetivo común, se pueden unir, porque son como primos, son primos hermanos. En cambio, en la izquierda yo siento que no. Siento que tienen como como que son más egoístas para unirse para algo común. Y eso lo podemos ver en la política peruana. Porque cada rato se paran, Perú Libre nunca va a terminar siendo Perú Libre o Juntos por el Perú, nunca va a ser Juntos por el Perú, porque al final se terminan partiendo en facciones. Y es por eso que ellos nunca se van a terminar de juntar, porque pareciera que no fueran primos, pareciera que fueran parientes lejanos, tan lejanos que nunca va a haber como un punto de consenso y de encuentro. En cambio, en la derecha yo siento que es más para ese lado. Y también, como dijo Renato, con la lucha, respecto de la lucha, yo diría yo que la izquierda quiere entrar más, ya es como una combinación entre ideas y entre lucha. Pero más aún siento que se está yendo por las ideas porque se está dando cuenta que ya por el lado de la lucha ya es bastante obsoleto. Si bien es cierto, se mantiene todavía, pero las ideas están más. Porque cuando tú entras con las ideas, tienes más probabilidades incluso de poder, invadir la cabecita de la otra persona y que esa persona obviamente vaya para ese espectro que tú quieres y utilizar al final de cuentas como un títere. Entonces, por ahí yo creo que iría, ¿no? La derecha no es que sea la mejor, ni la izquierda tampoco, pero cada una tiene sus matices y eso es lo que la hace diferente también. ¿Y ya? Ya para cortar, muchas gracias por su tiempo a cada uno de ustedes. Gracias Cristian, gracias Renato, Camila. Ha sido muy interesante hablar con cada uno de ustedes. Espero que esta ocasión se pueda repetir ya con un tema más en concreto, porque esto ha sido muy general. Hay cosas muy polémicas, como lo mencionaste, Cristian, sobre las infancias trans, que yo particularmente he visto en redes sociales, en YouTube, pero desde mi lado. Sería interesante escuchar el otro lado, pero creo que tal vez ya podría prejuzgar. Es algo que tal vez es muy sensible, sobre todo con los niños. Así que dejándolo aquí, como digo, muchas gracias por habernos visto hasta el final, si es que le hicieron. Y me encantaría volver a invitarlos o que el FCU pueda invitarlos más adelante. Muchas gracias. Adiós. Gracias por todo. Gracias.